Imaginemos que tenemos que enseñar la historia de José y la esposa de Potifar. Puede ser una prédica, un estudio bíblico, una clase de escuelita dominical. ¿Cómo la enseñamos? Lo que es común es algo como: Josué es un modelo para nosotros porque José seguía puro y fiel a Dios a pesar de la tentación y la injusticia por la esposa de Potifar. Por eso Dios le bendijo. Entonces nosotros también. Hay muchas verdades importantes que cristianos pueden aprender y tomar en cuenta en un mundo pecaminoso, es verdad. Pero hay un problema. ¿Dónde está Jesús? Sabemos que nuestras prédicas y clases tienen que ser cristocéntricos por 3 razones. Sabemos que Jesús es el cumplimiento de toda la Biblia, como aprendimos en el curso Creación a Nueva Creación. Predicar un pasaje en una manera cristocéntrica resalta la gracia que distingue el cristianismo bíblico de cualquier otra religión. Nos da prédicas y clases más profundas. Por eso podemos usar esta herramienta de pensar para ayudarnos a interpretar un pasaje del Pentateuco o de la otra parte del Antiguo Testamento en una manera cristocéntrica. Vamos a usar la historia de José y la esposa de Potifar para mostrar cómo usarla. Primero, leemos el pasaje. En este caso, Génesis 39. Pausa el vídeo para leerlo. Segundo, resumimos la historia. En narrativo, el punto de la historia normalmente no es en un versículo clave, pero en el mensaje de la historia unida, en su contexto. Entonces, acá es mi resumen de Génesis 39. José, el fiel y justo, por el que las bendiciones llegaron a los gentiles, sufrió la injusticia a causa del abuso de poder por la esposa de Potifar, y fue encarcelado. Siguió fiel a pesar de no saber el plan que Dios tenía para salvar su familia. Ahora dirijamos la atención a la herramienta de pensar. Una introducción breve de los elementos. La hoja tiene 4 preguntas que hacemos acerca del pasaje para conectarla con Cristo. ¿Cuál es el cumplimiento en Cristo? ¿Qué nos enseña sobre Dios? ¿Qué demuestra acerca de la humanidad? ¿Cómo Cristo quiere que vivamos? ¿Por qué estas 4 preguntas? Cada pregunta tiene una justificación bíblica, porque queremos que nuestro proceso de interpretar la Biblia salga de la Biblia. La primera pregunta: ¿cuál es el cumplimiento en Cristo? Esa es la pregunta más importante, porque sabemos lo que enseñó Jesús sobre sí mismo a los discípulos en el camino a Emaús. Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería en él en todas las Escrituras. Entonces, la primera aplicación de cualquier pasaje del Antiguo Testamento, antes de todo, es su conexión con Cristo, su muerte, resurrección y reino. La segunda pregunta clave: ¿qué nos enseña sobre Dios? En un mundo en el que la gente cree a Dios en su propia imagen, vale la pena pensar en cómo Dios realmente es. Pero también porque Jesús es Dios encarnado, lo que encontramos del carácter de Dios en el Antiguo Testamento, vemos reflejado o aclarado también en Cristo. A sus discípulos Jesús afirmó su papel como revelación del Padre. Pero Felipe, ¿tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, es importante conectar lo que aprendimos de Dios en el pasaje del Antiguo Testamento con Cristo. La tercera pregunta clave: ¿qué demuestra acerca de la humanidad? Además de revelar el carácter de Dios, la Biblia revela el corazón de la humanidad, como dice el autor de la carta a los Hebreos. Ciertamente, la palabra de Dios es viva y poderosa, más cortante que cualquier espada de 2 filos. Juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. No siempre, pero en muchos casos, lo que vemos en la Biblia es el pecado humano, y cómo afecta a nosotros, nuestras relaciones y nuestra sociedad. Y finalmente, la cuarta pregunta: ¿cómo Cristo quiere que vivamos? No somos israelitas. Por la gracia de su muerte, su resurrección y la presencia de su Espíritu, relacionamos con Dios en una manera muy diferente que los israelitas. Como dice Pedro,
Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos extranjeros dispersos, según la presencia de Dios el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre. En los ojos de los escritores del Nuevo Testamento, la ética cristiana sale de nuestra elección y santificación por Cristo, que resulta en la obediencia. Entonces, cuando leemos algún mandamiento del Antiguo Testamento, es importante pensar en qué aspecto del Evangelio lo hace posible para nosotros, que fue imposible antes del Nuevo Pacto, y cómo expresamos estas acciones en la luz de Cristo. De todos modos, somos cristianos, no israelitas. Entonces, podemos ver cómo estas 4 preguntas que usamos para interpretar el Pentateuco salen de la Biblia. Podemos ignorar estos versículos completamente por el resto del proceso. Bueno, tenemos nuestro resumen del pasaje, tenemos nuestras 4 preguntas. ¡Vamos! Cumplimiento en Cristo. Vale. Ok. ¿Cómo es el cumplimiento en Cristo? Es grande, quizás un poco abstracto. Entonces, cada pregunta grande tiene oraciones que completamos para ayudarnos a pensar. La idea es completar estas oraciones usando el texto y nuestro resumen para expandir nuestros pensamientos sobre el pasaje. Es decir, completar estos nos desacelera para pensar con más profundidad. Ahora, completemos las oraciones usando nuestro resumen de la historia de Josué y la esposa de Potifar. ¿Cuál es el cumplimiento de la historia de Josué y la esposa de Potifar en Cristo? Usando las ideas principales de mi resumen de la historia, busco pasajes del Nuevo Testamento que pueden ayudarme. Y encontré 1 Pedro 3:18, que enfatiza la justicia de Jesús en su muerte. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Entonces, completo la primera oración así. Cristo cumplió esta historia de Josué fiel sufriendo la justicia, en ser también fiel y justo, sufriendo la injusticia también. Y el mismo versículo me ayuda con la segunda oración. Cristo es el justo que murió por nosotros injustos, porque no podíamos hacernos aceptable a Dios. Me acuerdo también la declaración del ladrón en la cruz al lado de Cristo en Lucas 23, quien dijo: recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Entonces, completo la tercera oración así. En el Nuevo Testamento, vemos este tema de inocencia en medio de injusticia otra vez, cuando Cristo mantuvo su inocencia justa durante su juicio y muerte. La oración final nos fuerza a recordar que el cumplimiento final del reino de Dios es en el futuro. Y pensando en ella, encontré las promesas de Apocalipsis 7, que Dios enjugará toda lágrima de los ojos, al vencer el malo y la injusticia. Entonces, completo esta oración con: cuando Jesús regrese para terminar los efectos del pecado, veremos que nunca más habrá la necesidad de sufrir la injusticia. Segunda pregunta. ¿Qué nos enseña sobre Dios la historia de José y la esposa de Potifar? Examinando la historia, 4 veces dice: Dios estaba con José. 2 en el principio de la historia, en versículos 2 y 3, en la llegada de José en la casa de Potifar. Y 2 veces más en el fin, cuando José llegó a la cárcel en 21 y 23. Lo que es claro en la historia es que José no sabía nada de los planes de Dios por él. Solo casi 11 años después se dio cuenta, en capítulo 45. Entonces José pasó por estas injusticias sin saber lo que Dios estaba haciendo. Pero el ritmo de la historia nos comunica que José confía en Dios, a pesar de esta ignorancia de lo que Dios estaba haciendo. Y todos de nosotros hemos experimentado esto, ¿no? Entonces, puedo completar la primera oración así. Cuán misterioso es Dios, porque, a pesar de que sus planes para nosotros no sean claros, son más grandes que vemos.
La segunda oración es un poco rara porque habla de canciones, pero la teología que mucha gente sabe viene de las canciones. Pensando en el misterio de Dios, buscamos una canción que anima la fidelidad a pesar de experimentar el misterio de los planes de Dios. Hay una canción que se llama Bendito seas tú. Hay un link en la descripción de este video que canta de este tema de fidelidad a Dios a pesar de las circunstancias malas. Identificar canciones nos ayuda en reforzar la enseñanza del pasaje. Regresamos más tarde a la última oración para los no cristianos. Ahora, el tercer rectángulo. ¿Qué demuestra acerca de la humanidad la historia de Josué y la esposa de Potifar? Como con todas las preguntas y oraciones, queremos ser muy específicos en la historia. Sería fácil echar la culpa en el orgullo humano como la causa de los problemas de cada historia, pero sabemos que los autores de la Biblia escribieron para mostrar todo el rango de la experiencia y el carácter humano. Eran artistas. Entonces, con esta parte, como todas las partes, es esencial desacelerar el proceso para considerar la presentación de la humanidad en esta historia específicamente. En la historia, una cosa que vemos es la tendencia humana de abusar del poder, visto en las acciones de la esposa de Potifar. Entonces, completó la primera oración así. Vemos esta misma actitud de la esposa de Potifar aprovechando su poder para el mal actualmente en la sociedad, cuando la policía aprovecha su poder para obtener personalmente por el soborno, usando la justicia para crear el miedo. Pero no solo debemos lanzar flechas al mundo. Hay mucha gente actualmente, cristianos también, que son víctimas de iglesias dañinas. Entonces es importante reconocer estas tendencias pecaminosas en la iglesia también. Entonces, podemos ver esta misma actitud en la iglesia cuando pastores y la dirección abusan su poder para esconder e ignorar el pecado sexual, especialmente con la excusa de proteger la iglesia. Había un pastor muy famoso en los Estados Unidos, Bill Hybels de Willow Creek, una mega iglesia, conocido por libros de cómo crecer una iglesia y el liderazgo. Después de negar la necesidad de investigar acusaciones de mala conducta y impropiedad sexual por años, difamando a las mujeres, la iglesia terminó en encontrar que las acusaciones fueron la verdad. La segunda oración nos fuerza a reelaborar la idea para ayudarnos a pensar en ejemplos. Cuando queremos ganar una ventaja por nuestro poder e influencia al costo de los otros, no importa si es un nivel muy bajo, es pecado. Cuando cobramos más que es justo porque sabemos que la persona no tiene otra opción, como empresas de agua cobrando doble a los que viven en las partes pobres de la ciudad, o pastores que se aprovechan del miedo y sufrimiento de la gente para ganar plata o fama, como algunos predicadores del Evangelio de prosperidad. Es pecado. Tercera oración. No somos tan diferentes a ellos en el pasaje porque la tentación de abusar el poder es fuerte también. Antes de mirar la paja en el ojo de la esposa de Potifar, ¿cómo es la viga de nosotros? ¿Cuántas veces hemos fingido indigencia a una mesera inocente y amanecido a hablar con su supervisor solo para que nos sirva como queremos? Sabemos que no tiene recurso. La forzamos por nuestro poder, reflejando el pecado en nuestro corazón, como la esposa de Potifar. Cuarta oración. Qué triste que aprovecharnos de la falta de poder de los otros, como la esposa de Potifar en nuestro pasaje. ¿Siempre pagamos los precios justos? ¿O regateamos con este comerciante porque sabemos que necesita nuestro dinero? ¿Contratamos extranjeros o provinciales porque sabemos que podemos pagarles menos salario, quizás un salario ilegal? ¿A quién se van a quejar, no? Limitando al pecado que la historia describe realmente nos da la oportunidad para una examinación profunda de la sociedad y de la iglesia, y que durante tiempo nuestras prédicas y clases van a ser más ricos por la variedad que exploramos en la Biblia.
Regresamos a los no cristianos pronto. La pregunta clave final. ¿Cómo Cristo quiere que vivamos? Solo podemos vivir la vida cristiana por lo que recibimos en Cristo. Como Israel, recibimos la salvación. Entonces vivimos como Dios quiere, como nuestra respuesta. Pero a diferencia de Israel, somos parte del nuevo pacto. Entonces tenemos el Espíritu para hacer lo posible vivir como Dios quiere en una manera imposible para Israel. Entonces, pensando en cómo deberían responder los cristianos a la tendencia humana de aprovechar de poder, como la esposa de Potifar, encontré el pasaje en 1 Corintios 6, en la que Pablo aborda los pleitos entre los creyentes, describiendo la actitud mejor con conexión a la nueva vida en Cristo. Pablo dice, en realidad ya es un grave falla el solo hecho de que haya pleitos entre ustedes. ¿No sería mejor soportar la injusticia? ¿No sería mejor dejarlo que los defrauden? Lejos de eso, son ustedes los que defraudan y cometen injusticias. Y conste que se trata de sus hermanos. ¿No saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejan engañar, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, y ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, la primera oración. Hoy en día, nuestra sociedad busca la oportunidad de aprovechar de cualquier ventaja, especialmente si el otro no es parte de mi familia, porque somos ciegos a nuestra injusticia hacia los que tienen menos poder e influencia que nosotros. En contraste, ahora en Cristo somos lavados, santificados y justificados en el nombre de Cristo y Espíritu. Entonces, necesitamos tener una actitud de sabiduría en nosotros, reconociendo que no necesitamos ganar y aprovechar, que es mejor perder y sufrir la injusticia. El mismo pasaje de Corintios ayuda con la próxima oración también. El Espíritu ha cambiado nuestro estatus espiritual en nosotros. Somos santificados. Por eso podemos perder oportunidades y dejar nuestros derechos al lado como Cristo, en vez de tomar ventaja y aprovechar del poder para nuestro bien. La tercera oración. Es una pena que los cristianos escondían sus abusos de poder y callaban a los que intentaban revelar los abusos en el pasado, porque vemos acá que Cristo quiere que nosotros sepamos que es mejor perder la reputación para el beneficio de los otros que ser injusto. Es importante ver que estas acciones vienen de una verdad acerca de nosotros a causa de Cristo. Esto es la aplicación cristocéntrica para nosotros, aplicación que solo es posible por Cristo, en lugar de una acción por pura voluntad. Ahora, las oraciones para conectar el pasaje con los no cristianos. La primera aplicación de cualquier pasaje para un no cristiano es creer en y seguir a Cristo. Estas oraciones nos ayudan en pensar cómo podemos usar aspectos del pasaje como un puente entre la experiencia y los deseos de ellos y su necesidad para seguir a Cristo, corrigiendo las malinterpretaciones de Dios que tienen. Entonces, ¿qué les enseña acerca de Dios la historia de José y la esposa de Potifar a los no cristianos? Pues por el tema de la injusticia y abuso de poder en la historia, reflejaba que mucha gente considera que a Dios no le importa nada la injusticia en el mundo por su silencio aparente. Por eso creen que el cristianismo es irrelevante, quizás dañino. Y buscando en la Biblia encontré una prédica de Pedro en el libro de Hechos, capítulo 2. Esta prédica describió a Jesús como aprobado por Dios, pero matado injustamente. Pero Dios le levantó, sueltos de los dolores de la muerte. Como resultado, Cristo tiene la autoridad como juez sobre el malo. El pasaje dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Por eso, completo esta oración así. Algunos creen que Dios está ausente
o impotente por la injusticia en la vida. Pero acá en la historia de José vemos que Dios es fiel a su gente a pesar de las circunstancias y que trabaja por medio del pecado. Y vemos lo mismo en Cristo, cuando el Padre no abandonó a su Hijo a la tumba, resucitando Jesús como el juez de todo el malo e injusticia en el mundo, incluyendo nuestro. Obviamente es posible usar las secciones de la esposa de Potifar para hablar de la necesidad de arrepentirse, pero todos no son como ella. Sin embargo, hablando de la percepción de Dios, en este caso su ausencia aparente durante la injusticia, para llegar a la necesidad que Dios lidiar con nuestro pecado, que resulta en un mensaje que conecta con más gente. Ahora la pregunta acerca de lo que la historia demuestra acerca de la humanidad. Conectando lo que vemos en el pasaje sobre humanidad con los no cristianos y usar esto para dirigirse a Cristo, podemos pensar en los deseos universales y cómo es por el Evangelio que podemos realmente vivir así. Por ejemplo, es bueno que deseemos resistir la corrupción y la injusticia como José. Pero en este pasaje vemos que en muchas maneras abusamos nuestro poder también a causa del pecado. Siempre podemos justificar que tomamos ventaja de una situación, como la esposa de Potifar. En este punto damos ejemplos que muestran que también los que luchan contra el abuso de poder pueden aprovechar de los otros. Seguimos la oración. Al contrario de Cristo, que tenía autoridad y poder real, pero los usó para servirnos los injustos, muriendo en nuestro lugar. Podemos usar Filipenses 2, que describe cómo Jesús, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo. Esta oración nos ayuda en pensar cómo podemos usar el cumplimiento del pasaje en Cristo con un deseo humano del pasaje para presentar Jesús, su Evangelio, y cómo nos cambia como una entrada para desarmar las percepciones de los no cristianos. Si queremos luchar contra el abuso de poder, es por el cambio que hace Jesús en nosotros por su Evangelio y su ejemplo que nos libera de la misma tendencia humana que queremos erradicar. El cuadro final acerca de cómo Cristo quiere que vivamos. La suposición fundamental de la humanidad es que podemos agradecernos a Dios por nuestras acciones solas, es decir, por obras. En la historia de José y la esposa de Potifar, sería normal que la injusticia experimentada por José puede ser entendido como la maldición de Dios. Pero el contexto de la historia nos muestra el contrario. Entonces, para los no cristianos, alguna gente intenta agradar a Dios, pensando que sus éxitos reflejan la bendición de Dios. Pero este pasaje muestra que Dios quiere que seamos fieles en medio de la injusticia y el sufrimiento. Por eso, Dios nos ha lavado del todo pecado para dejar de mantener nuestros derechos y servir a los otros. Un ejemplo de la Biblia es Pablo dejando sus derechos como apóstol para el servicio a los otros. Al fin de completar las oraciones, tenemos un montón de información. Es útil resumir. ¿Cómo conecta Cristo con esta historia de José con la esposa de Potifar? Primero, vemos que Cristo sufrió la injusticia a pesar de ser fiel, como José. Jesús es el José real. Pero lo hizo para llevar nosotros, los injustos, a Dios, antes del día que va a eliminar toda la injusticia. Vemos en esta historia que Dios es misterioso, pero no significa que está ignorando el dolor y la injusticia que experimentamos en la vida. Su obra en el trasfondo de la injusticia de José nos señala cómo Dios obra por Cristo, usando la injusticia de su muerte para lidiar con la injusticia del mundo, visto en su resurrección y su oferta de nueva vida. Además, vemos el abuso de poder de la esposa de Potifar en la tendencia humana de aprovechar de la gente, por autoridades seculares y de la Iglesia, en cada nivel, ignorando la justicia por el beneficio de los otros. A pesar de nuestro idealismo, solo Cristo, Él con poder real, es el José verdadero. Jesús no usó poder para sí mismo, mas lo usó para servir y salvarnos. Entonces, en la luz de la historia de José y la esposa de Potifar,
¿Cómo Cristo quiere que vivamos? En vez de aprovechar de nuestro poder para ganar, especialmente al costo de los otros, incluyendo al nivel muy bajo, nos acordamos que Cristo nos ha salvado y nos ha limpiado. Entonces somos libres de servir, especialmente cuando sufrimos la injusticia como José. Espero que vea cómo este proceso de pensar por estas 4 preguntas resulta en información para una prédica o un estudio sobre José y la esposa de Potifar, más cristocéntrica y más rica que simplemente usar José como un ejemplo de vivir. También espero que vea cómo se puede usar esto con otros pasajes del Pentateuco o del resto del Antiguo Testamento también. El formato del documento es así para que la imprima solo una vez y usarla con una hoja blanca para escribir, borrar y corregir. Como vio, no es una fórmula que resulta en una prédica ya lista. Más es un proceso de reflexionar con la Biblia abierta, leyendo, pensando, borrando ideas, pensando más, siempre intentando de ser tan específico posible con el pasaje. 4 cosas para recordar durante el proceso. Primero, recordar que normalmente hay más que un tema en un pasaje. Por ejemplo, en la historia de José y la esposa de Potifar usamos el tema de la fidelidad durante la injusticia para llegar a Jesús. Pero también puede ser la fidelidad de Dios a sus promesas a Abraham, obrando por Josué para bendecir a los gentiles. Cualquier tema identificamos, necesitamos tener la disciplina de usar solo uno para evitar la confusión en nuestro mensaje. Segundo, es importante preguntarnos, ¿es lo que quiero predicar yo o lo que el pasaje y su conexión con Cristo permite? Todos tenemos nuestro caballito de batalla, que, aunque es conectado con el texto, realmente es 1 o 2 pasos fuera del texto, y quizás es mejor guardarlo por un texto que habla más directo de nuestro tema favorito. También es importante buscar con una concordancia o software de la Biblia los temas en el resto de la Biblia para ver su desarrollo en los otros autores bíblicos, como hicimos con Pedro y Pablo. Finalmente, es necesario pensar en ejemplos concretos y específicos. Para enfatizar, estas preguntas y oraciones son una herramienta para pensar sobre un pasaje, para conectarlo con Cristo. Es una ayuda para la examinación bíblica de usted, nada más.